Sean bienvenidos una vez más a una entrega de Herejía Santa. Hey. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram y en TikTok. El tema de hoy son los dioses de Israel. Hey. ¿Qué tenemos para hoy, Profundo? Los dioses de Israel, bro, está profundo. Como Preséntame mi el nombre, tema. Como mi nombre. No creo que Señores, nada le guste, ¿no? pero tenemos aquí directamente, señores, de Casa Ecléctica, podemos decir. Casa Ecléctica y Divergente. El amor de Rosana. Señores, Carlos Sierra. ¿Cómo te sientes, Carlos? Bienvenido. Todo bien por acá. Qué bueno, qué bueno. Bendecimos a Rosana donde quiera que esté. Rosana, soy soltero sin compromiso. Recibimos remesa, PayPal, Cachá, Cel, todo lo que tú necesites mandarme. Amén. Amén. Los dioses de Israel. O sea, normalmente traigo este tema porque normalmente ¿Por qué tú hablas de los dioses de Israel si solamente existe uno? eso es lo que normalmente cree el cristiano. Ok. Que el pueblo de Israel siempre tuvo un solo Dios, desde Abraham hasta Jesús, y hasta el día de hoy tienen un solo Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel no siempre fue monoteísta, sino que hubieron veces que adoraba distintos dioses, e incluso el pensamiento de Yahvé proviene, o sea, no nació en Israel. Yahvé, el Dios Yahvé, viene de culturas anteriores, que eso lo vamos a ver más adelante. Cuéntame, Carlos. Sí, como lo mencionas, realmente en la cultura siro-cananea o en el concepto de la región de Canaán existían diferentes deidades, entre las cuales estaba Jehová. Jehová era un dios menor del panteón cananeo. Se entiende por panteón cananeo al grupo de deidades que comanda esa región. En particular, Jehová empieza a tomar protagonismo entre el siglo 7 y 6 antes de Cristo. Por eso, en los textos hay algunos conflictos y contradicciones que estaremos desarrollando ahora más adelante. Antes de la era común, realmente. No de E Cristo. incluso los que imponen el yavismo, que yo lo comparo siempre con el chavismo, que es prácticamente lo mismo. El yavismo lo imponen las personas que vuelven del exilio, después del exilio a Babilonia, que eso es muy interesante. Sí, eso es una postura que tiene mucho sentido y se ve por la reforma de Esdras. Cuando los judíos salen de Babilonia están tratando de encontrar una identidad. Y esa identidad la crean en un monoteísmo radical. Hasta tal punto que Esdras dice, todas las mujeres que no son de aquí, sáquenla a ella y a sus hijos también. Lo que denota una reforma muy agresiva a través de una postura que están tratando de eliminar. ¿Por qué decimos que no siempre fueron monoteístas? Porque el texto los delata. Pese a que la Biblia tiene capas redaccionales, que podemos ver que se pusieron ediciones y ediciones, hay pequeños vestigios que notan que no siempre cayeron igual. Por ejemplo, cuando uno lee el relato del Éxodo, hay una afirmación que dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? La expresión entre los dioses denota que se entendía que había más. Por tanto, si yo digo, mi novia es más bonita entre las mujeres, debe haber más mujeres. Más mujeres. en la cual yo estoy Y eso destacando no la pudo mía. ser una manipulación del escritor, porque recuérdate que los escritores tenían también su afinidad Es que- religiosa, y pudo ser que sea como es politeísta, el que lo escribió y quiso resaltar eso para dejar esas dudas, porque recuerden que ese libro, la Biblia es un libro sagrado y fue manipulado, tergiversado para que hoy en día nosotros no tengamos esa verdad que nos conecta al Padre, que es Dios. Entonces, de una manera u otra, yo lo que creo es que hay una manipulación para que nosotros creyéramos que existen otros dioses, y un solo Dios hay, que es Jehová de los ejércitos. Pero es que no simplemente el Éxodo habla de dioses. Salomón habla de dioses, David habla de dioses, o sea... Pero David El no puede Génesis hablar 1:1 mucho. habla David de no puede Dios. hablar mucho porque David le cogió la mujer Uría. David lo respetamos, el danzarín, el adorador, el rey, muy bonito todo, Saúl, pero tú sabes que David se corrompió. ¿Qué te asegura a ti que David también Pero él se no se- arrepintió. pues también se corrompió con los dioses, Pero varón? es que hay una parte importante. Como va la tendencia, no es al politeísmo, sino al monoteísmo. Por tanto, lo que intentarían ocultar son las evidencias del politeísmo, no lo contrario. Porque la tendencia marcada con el judaísmo no es creer en muchos dioses. También sino en tiene uno. sentido así. Por tanto, lo que intentan esconder es precisamente esta pluralidad de Dios. De hecho, hay un libro que se llama Dos poderes en el cielo, que es del rabino Akiva, que plantea esta idea de que hay una dicotomía con el concepto de Dios. Por ejemplo, Génesis 19:25 te dice,
y Jehová hizo descender fuego del cielo de parte de Jehová de los cielos. ¿Cómo así? Jehová está hablando con Abraham y Jehová de los cielos hizo caer fuego del cielo. Hay dos Jehovás. Entonces, ante este conflicto de que aparentemente hay más de un Dios, está el problema. Lo que demuestra que pertenecen a manuscritos más antiguos donde el pueblo no creía en un solo, sino en diferentes entidades. Pero en la creencia de ese Dios, ¿de dónde proviene en sí? Podemos rastrearlo hasta Babilonia, porque como hoy día nosotros vemos Nueva York o Dubái como un tema de referencia, lo era Babilonia y Egipto en su tiempo. Por eso Babilonia y Egipto tienen mucha popularidad en el texto bíblico, aunque aparentemente los israelitas no vivieron en Egipto, porque ni siquiera hablan de las pirámides. Cuando hablas de Babilonia te refieres a los persas. No, Babilonia No. me refiero específicamente a los babilónicos y los sumerios. Los sumerios. Exactamente. ¿Por qué sumerios. decimos que viene de ahí? En primer lugar, por lo que tú mencionabas, que hubo una reforma post-exilio babilónico, y porque Babilonia era la cuna de la civilización antigua, por lo menos en el contexto en el que hablamos, el contexto histórico que conocemos, y se nota en el texto bíblico. Jehová tiene reunión con dioses como Marduk tiene reunión con dioses. El diluvio de Génesis 6 aparece en las epopeyas sumerias. El tema de la Torre de Babel también tiene que ver con los Figirat. Entonces, son demasiadas referencias que se toman de Babilonia, por lo cual es innegable que tuvieron mucho, no plagio propiamente, pero sí tomaron y absorbieron las ideas babilonias y la modificaron para un contexto propio. Pero Plagio. ajá. Plagio, ya dilo, plagio. En el panteón cananeo, ¿cuáles son los dioses? O sea, ¿cómo está conformada la familia divina en el panteón cananeo? La mayoría de los nombres no se conocen, se dicen que son 70, pero los que menciona el texto bíblico con más referencia es Baal, el dios El, Ashera, Jehová propiamente. A ver, según entiendo, el Elión sería el dios mayor. Sí, Elión sería el padre de los dioses, El padre de los como dioses. Asu sería de los sumerios. Y Ashera sería La consorte la esposa. o la esposa. Jehová sería el dios menor. Ujú. Y Jehová Baal, sería un hijo. Jehová y Baal serían hijos. hijos. Ujú. Estamos hablando del panteón cananeo, que esto también lo podemos ver en Deuteronomio 32:8, 32:8, sí. 32:8, que habla de que el Elión dio las tierras por heredad, y de ahí viene que Jehová hereda al pueblo de Israel. Sí. Por ejemplo, que ese es otro conflicto que tiene la gente. En el texto de Deuteronomio 32:8 dice, cuando el Altísimo dividió las naciones, lo hizo conforme al número de sus hijos. Y a Jehová le tocó la herencia, Israel. Por eso en la Biblia Dios, o Jehová, es Dios solamente de Israel. Israel, No es sí. de otro pueblo. Es de Israel porque, como lo entendían ellos, cada pueblo tenía un Dios. El de ellos era Jehová, pero no era el de otras naciones. Por eso nunca hubo un intento de tratar de convencerlos de nada, porque cada cultura tenía su Dios. Entonces, aún ahí se nota la idea de que ellos no creían en un solo Dios. Si no, tampoco tuviera sentido el mandamiento que dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, porque yo soy celoso. ¿Cómo yo celo algo que no existe? Bueno, eso Fundido. tiene una explicación. Eso tiene una explicación y Ajá. eso no hay que irse muy lejos porque uno estudia. Y hay personas que lamentablemente no se dedican al estudio. A mí, yo me quedé en quinto de la primaria, pero de ahí en adelante de manera empírica, de manera autodidacta, seguí estudiando, porque de eso se trata. Bueno, yo lo que creo es que hay una confusión de que independientemente de que ellos tenían esa mezclanza de culturas y que copiaron, eso tampoco significa de que esos dioses sean verdaderos o que realmente existan. Pero ¿cómo tú sabes que el Dios de Israel sí es el que existe? No, yo tampoco, porque para mí el de Israel tampoco existe. Ándale, Déjame diga. explicarte. Dale. No es que no ¿En quién tú exista, crees? él sí existe. Para mí hay un solo Dios. Un Ujú. Dios que es el Dios de energía, chispa divina, como te quieras llamarle, magia, poderoso, como tú quieras llamarle, pero para mí los demás dioses son conceptualizaciones o idealizaciones de la persona conforme a lo que se le enseñó en su cultura, pero no necesariamente es que existió Jehová, que existió qué sé yo quién, sino que la persona, por las acciones naturales o la cosa que podían pasar en ese momento, le ponían un nombre. Mira, ese es el Dios Pilón, y el Dios Pilón hace esto y esto, y es el de nosotros. Pero no dije que existe de que se regaló Dios, porque entonces ahora sí me van a confundir con tu Pero terreno de es Dios. que, a ver, ¿qué fue primero, el monoteísmo o el politeísmo? El politeísmo. Pues entonces el monoteísmo es posterior. Exacto. ¿Por qué tú quieres satanizar el principio si lo nuevo es el monoteísmo? Sí, no, lo que pasa es que no me hace sentido
de que existan tantas personalidades, porque independientemente de que existan varias, tiene que existir uno que haya creado todo. No puede de que... Ese es, pero lo acabamos de decir. Entonces, pues ustedes están diciendo Ese lo mismo es que el yo. Elión. Ustedes están hablando un disparate, entonces. No, no estamos hablando de No, disparate, estamos porque, por ejemplo, te disparate. mencionamos a Estamos Yahweh. hablando de historia. Exacto. Te mencionamos a Yahweh, que es el Dios, ¿verdad? Del reino El de único Israel Dios y de de Judá. lo evangélico. Está Moloch también, que se puede encontrar en Levítico 20, que era un dios al que se le ofrecían sacrificios de niños y personas, etcétera. Está el Tetragramatón también, que son las siglas del nombre de Dios que no tienen pronunciación, Que no es un etcétera. nombre. No es un nombre, exacto. Son siglas que no tienen pronunciación, de hecho. Entonces, no estamos hablando... O sea, lo que estamos poniendo en debate no es si existen esos dioses. Ok, ya Es te entendí. la evolución Ya de la te entendí. creencia. Exacto. Ya te entendí. Eso es lo que se está hablando. Que, por ejemplo, vemos en la historia de Elías, que Elías viene y junta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Sí. Pero solamente mata a los profetas de Baal. Porque los de hacer eran respetados en ese entonces. No, porque se adoraba, exactamente, se adoraba a Acera en ese momento. Claro. Entonces el cristiano no entiende esa parte porque no domina la historia. Pero muchas veces, incluso en el templo de Salomón, se adoraba a Acera. Incluso el pueblo de Israel creía que Acera era la esposa de Yahvé y le llamaban la diosa del cielo. Pero aplicándole politeísmo a eso, entonces el cristiano estaría correcto. Ahora, lo que pasa es que, o sea, una cosa está el politeísmo de que yo crea de que existen diferentes dioses, yo decida asumir uno. Ahora está en aquellos que creen que existen otros dioses pero falsos y que el de ellos es el correcto. Porque todos creen que tienen su Dios y que es el único el de ellos, ¿tú me entiendes? Entonces, hay personas que creen en todos. Porque el politeísmo, ¿cómo que el politeísmo se vendía en ese entonces? De que existían varios dioses o que una sola persona podía creer Hay en un esos Dios para cada diferentes cosa. Por dioses. ejemplo, hay varios conceptos: monoteísmo, politeísmo, enoteísmo y monolatría. El politeísmo plantea que hay diferentes dioses encargados de varias cosas: uno de la guerra, uno de la cosecha, uno de la siembra y demás. El enoteísmo cree que hay más dioses, pero que hay uno que merece adoración. Oh, Eso ya, es lo que ya. vemos en la Biblia. La Biblia te plantea que hay muchos dioses, pero uno que se debe adorar, en este caso Jehová. Pero no niega que hay más dioses, solo que no se deben adorar porque son extraños, dioses extranjeros. Entonces, la Biblia como tal plantea que Jehová es quien lo hace todo. Porque la gente empezó diciendo, bueno, debe haber un Dios para la siembra, debe haber un Dios para tal cosa. Llega el judaísmo y dice, no, hay un Dios para todo. Pero esto fue una construcción que llevó tiempo y en el texto bíblico se nota que había más dioses. Ujú. Por ejemplo, cuando Elohim dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a quién le está hablando? ¿Y por qué el hombre es hombre y mujer? A Jesús y al Espíritu Exacto. Santo. Jesús es, ¿cuál de la Trinidad. Trinidad es mujer entonces? No, que no hay mujer porque los espíritus no tienen ¿No? sexo. Es que el texto lo deja claro. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y los creó varón y hembra. En un solo ser. Sí, Varón y no, hembra. lo que pasa es que hay una dualidad entre el pene y la vulva que tienen los ángeles, sí, porque de hecho cuando Adán lo crearon con un pene y una vagina. Entonces cuando deciden sacar a Eva de la mujer, la sacan con la parte de la vagina. Eran como tipo siamesios, ¿Dónde pero en la dónde parte lo de los, dice? Búscame el en los texto. órganos reproductores eran siamesios. No, es que... ¿Eran qué? Que se llama ese. Eso es parte de la interpretación judía que se da muy posterior. Pero el texto bíblico no dice eso. Simplemente dice que De hecho, creó- la palabra dice varón y hembra, no, varón, hembra lo creó. Varón y hembra los No, creó. No, la Lo no dice- parece, eso es cierto. Ajá, pero el tema de fondo es que los que hacen eso intentan conectar Génesis 1 con Génesis 2, pero son dos relatos diferentes. Uno es el relato sacerdotal y otro es el relato yavista. En el relato yavista, la mujer se crea posterior. En Génesis 1, el hombre y la mujer se crean juntos. Y este es el problema. Como los judíos creían que la mujer era inferior, crearon un relato donde la mujer se crea como consecuencia o necesidad del hombre. Pero en Génesis 1 no. En Génesis 1 a la mujer se le da autoridad, se le da poder, se le da todo lo que tiene el hombre. Entonces no son relatos que se corresponden uno con otro. De hecho, aparece en Génesis 1, cuando dice que creó al hombre y a la mujer, o sea, varón y hembra los creó en un solo ser, y también en Génesis 5, que es el libro de las generaciones de Adán, que dice que Dios, cuando creó al hombre, varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó a ellos Adán en uno solo. Realmente que en el Pentateuco hay como 5 escritores. 4 o 5 escritores. El yavista, son como 5. Entonces, sí, porque es lo que decía, ahí están las capas redaccionales. Es como que yo vengo, ya yo no creo eso, y cambio lo que dice el texto y lo cambio por otro.
Y tú te das cuenta porque aparecen dos creaciones, aparecen dos diluvios, aparecen dos versiones de Noé. Entonces te das cuenta, pero es una o la otra. Y es porque habían varios relatos, como los evangelios, se tomaron, se pusieron uno encima de otro y hay veces que tú notas los errores. Por ejemplo, en una metieron animales, en otra el diluvio metieron animales puros e impuros. En una fueron 40 días, en otra fueron 150. ¿Cuál de las dos? Es porque hay dos relatos que se están solapando uno con otro porque los autores no se ponían de acuerdo. Exacto. Y hay cosas que te ponen a pensar, por ejemplo, Abraham, Dios llama a Abraham, pero ¿cuál era el concepto de divinidad que tenía Abraham? Abraham viene de Ur de los Caldeos, que por cierto era una zona que pertenecía a Sumeria. Entonces tú te preguntas, Dios llama a Abraham, pero ¿cómo Abraham reconoce que un Dios le está hablando? ¿Qué Dios pensaba Abraham que le estaba hablando? Porque Abraham no pensaba que era Jehová que le estaba hablando. ¿Cuál era la enseñanza que recibió Abraham de sus padres en Ur de los Caldeos? O sea, ¿a qué dioses se adoraba ahí? Entonces, son cosas... O sea, ¿de quién Abraham aprendió el diezmo? ¿De dónde Abraham saca esas enseñanzas? Entonces, son preguntas que el cristiano tiene que hacerse. Y todas esas preguntas te van a llevar al panteón cananeo. Hay tres cosas. Primero, la historia de Abraham no es una historia verídica, sino un relato fundacional que servía para unificar tres pueblos. Así lo plantea, por ejemplo, Israel Finkelstein, Nell Silverman y demás. ¿Por qué? Porque sí tenemos como un registro de que existió una persona llamada Abraham, una llamada Isaac y una llamada Jacob, pero que no eran familiares, sino diferentes mitos fundacionales en diferentes pueblos que se unificaron para unir tribus, para luchar contra un imperio. Y se sabe porque los mitos no se corresponden cronológicamente. Y lo que se entiende como diezmo no sería un diezmo propiamente como lo entienden las iglesias, sino el botín de guerra, como dice el texto, que es básicamente como un impuesto que se le paga al rey. Como el que pedía Salomón a las tribus que dependían de Israel. Eso es lo que decía Abraham. Abraham dependía del rey de Salem y le pagó un impuesto por la lucha que él había tenido. Que cabe aclarar que mito no significa que sea falso del todo, sino que no es un hecho histórico, más sin embargo sí hemos encontrado Que es de boca en pruebas. boca. ¿Cómo? Que es de boca en boca. No, porque los mitos, no hay datos quizás arqueológicos que lo puedan certificar, no hay evidencias tangibles, pero sí de boca en boca de que hay una alta probabilidad que pudo haber pasado. Sí, ahí yo tomo lo que dice Gustave Le Bon. El personaje que usted conoce y el que posiblemente existió no tiene ninguna relación posiblemente uno con otro y pasa con cualquier otra cosa. Porque lo que a nosotros nos llama la atención no es lo que realmente ocurrió, sino lo que nos cuentan. Y esto pasa con Abraham, esto pasa con Moisés, esto pasa con Jesús. El personaje histórico no tiene mucho interés. O sea que los judíos tendrían un copy-paste en cuanto al tema de su Dios, en cuanto a su ideología de creencia. El judío es una réplica. Es que el Dios judío no nace en el pueblo de Israel. Eso es lo que estamos tratando de decir. Es una evolución del pensamiento que viene desde Pues una réplica los pueblos porque cananeos. si es una evolución de un pensamiento de otros, entonces el judío y el que al fin, si el judío tiene una sobra, el cristiano y el evangélico tienen no una sobra, tienen un carapazón. ¿Qué? Un carapazón. Eso mismo. No, caparazón. Yo lo quise dejar como ellos tenían su Dios y yo puedo decirlo como yo quiera, pero ven acá, tú me vas a cuenta a mí. Está bien. Tenemos culturas que adoran diferentes dioses, que hoy son mitología. Yo siempre digo que la religión de hoy es la mitología del mañana. Entonces vemos, por ejemplo, que en la antigüedad se adoraba al dios Zeus, por ejemplo. ¿Por qué hoy no se adora al dios Zeus? O sea, ¿qué tiempo le podríamos dar? ¿Qué tiempo dura un dios para que su creencia muera? Por ejemplo, ¿qué tiempo duró la creencia en Zeus? ¿Qué tiempo duró la creencia en Mitra? Más o menos. Por ejemplo, el culto a Zeus duró unos 600.000 años, pero es que depende no de un tiempo específico, sino de qué tanta propaganda se le haga a la cultura. Por ejemplo, el culto a Imhotep duró 4.000 años. Entonces, ese le lleva 2.000 años más viejo al cristianismo, porque tenía un grupo de personas que seguía creyendo en eso. La gente hoy día no adora al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia, Jehová, es un Dios violento, agresivo, xenófobo, racista y todas las cosas.
aunque la gente tenga el mismo nombre, no es ese Dios que adora. Exacto, Adora dicen, al no, Dios de adoramos a Jesús. Jehová. No, tú no adoras a Jehová. Adora al tú- Dios de Jesús. Por eso se confunden en la oración y te hablan de Jesús, te hablan de Jehová, como si fuesen lo mismo. Y no. Le dejan el nombre, pero el Dios ha cambiado y su concepto también. Yo te tengo una pregunta, Carlos. ¿Tú crees que Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento? En el pensamiento de los escritores, ellos creen que sí, pero su concepto cambió. Ok. Es como hace Jay. Jay dice, no era Jehová el Dios bíblico. El Dios bíblico no existe ni eso, pero él cree en uno. Pero él está tomando cualquier cosa y vestigio de los otros para formar el propio. Porque ya el bíblico no le hace sentido. Momento. Producción, tengo una invitada afuera. Continúa. De la misma forma, cuando la gente leía en la Biblia que Dios hace lo bueno y lo malo, como dice Isaías 45:7, que Dios hace la bondad y siembra maldad en el corazón de los hombres, dicen, no, eso no tiene sentido. Y de repente empieza a crear un antagonista, o un enemigo de Dios, y le coloca esas partes que Dios tenía malas. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento hay mucha mitología griega. Eso hay que Metiéndole, entenderlo. metiéndole divinidad a Jesús, tomando en cuenta de que sí, que hay una alta probabilidad de que él haya sido Dios. No, y hay demás. ninguna No, posibilidad. no, eso yo Eso haciendo es- una hipótesis. Haciendo una hipótesis, metiéndole divinidad y demás. Jesús, cuando viene aquí a la tierra, básicamente viene a refutar a ese Dios del Antiguo Testamento. ¿Quién te dijo? Sí, lo viene Pues, básicamente a refutar, No, porque Jesús predicaba la Torah. sí, él predicaba la Torá, pero ese Dios genocida asesino, Entiendo lo que él dice. él no lo Bajo el predicaba. mensaje, Porque Ah, en ok, una le ahora sí, dijeron, ahora sí. él decía que le decían cuando él era bueno que bueno era Dios. Y ese Dios no era nada bueno, el Dios de para allá abajo. Tomando en cuenta que en una decía que su padre no quita la vida, que él la da. Entonces, ¿quién andaba quitando vida para allá atrás? O sea, evidentemente el Ey, concepto por de Jesús fin es dijo diferente. algo Sí, bacano. coño! Entonces, lo que te quiero dejar dicho, Jesús, si tú te fijas, básicamente se viene a rebelar en contra del sistema y no el sistema adámico. Porque estos tigres tenían un cinismo y un asunto de que la vaina era así y el tipo lo vino a refutar todo. Entonces, David tenía el corazón conforme, no era al Dios de Jesús, era conforme al de Jehová. Por eso él cogía mujeres, porque de hecho ese Dios, el de Payatra, lo que se le van a dar como recompensa son mujeres y vaina, porque la Biblia dice que van a tener un grupo para ellos y un grupo para... Tocaste un buen punto. Por ejemplo, esa expresión, David es conforme al corazón de Jehová. Claro, porque David era un asesino. Y eso Exactamente. era lo que hacía Jehová. Guerra, Wow. pleito y demás. Papá Dios, perdóname, tú sabes que esto es contenido. Tú sabes que esto es contenido, papá Dios, si en verdad, Yo siempre la he vaina dicho- es como dice el evangélico, perdóname, esto es contenido, pues uno busca hacer su par de pesos, el cheque de YouTube. Al final hay un tema. Tú ves, Lo tú que te sabes hace decir guardado eso ahí. es tu capacidad de pensar. Es lo único que te separa un animal. Esa capacidad te la dio Dios. Wow. Dios no te va a condenar por algo que Él te dio. Pero tú no eras ateo, por cierto. El día... Espérate. No, espérate. Repite eso. Dios te dio la capacidad de pensar. Es lo que te separa de un animal. Al final de cuentas, no te puede condenar por el regalo que Él te dio. El no usar tu raciocinio es negar el don que Dios te dio que te separa de un animal. Ah, yo lo leí en Corte, Pinterest. sacó. No, yo lo leí en Pinterest ese también. Yo tengo uno. El día de hoy es el mañana del ayer. Haz las cosas bien en el presente para que en el futuro no quieras volver al pasado. ¿Tú crees que tú me vas a tu guía, amigo? No, señores, pero yo siempre he dicho que el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre de Jesús. Ve acá, ¿por qué ¿Por tienes qué? 6 minutos? Si No, tenemos- tranquilo, yo lo tengo en la mente. Ah, ok. Son muy diferentes, totalmente diferentes, y eso se debe a la evolución del pensamiento. Todavía, el problema es que hay un problema que tiene el cristiano, y es que toma muchas cosas literales en la Biblia. Ejemplo, la venida de Cristo. Ay, la estamos esperando. La venida de Cristo La venida del es un Señor. evento que el cristiano lo tiene como literal. Que después vamos a tratar ese tema a profundidad, pero no es el cristianismo nada más que está esperando un Mesías. Ujú. Todas las religiones han esperado un Mesías no por 2000 años, por 300, 600, 3600 años, 2600 años. Todas las religiones están esperando un Mesías y no se dan cuenta que estamos esperando a que alguien venga a solucionar los problemas que tenemos nosotros y no nos damos cuenta que todos nosotros tenemos un Mesías adentro. Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida, cambiar tu familia, cambiar tu entorno. Y si todo el mundo piensa de la misma manera, todos vamos a cambiar el mundo. Y no vamos a necesitar de un Mesías que venga del cielo y que a cambiar el mundo. O sea,
esas creencias van a ir evolucionando con el tiempo, porque a medida que el tiempo evolucione y la percepción del hombre evolucione, también va a evolucionar el cómo percibimos lo divino. Siempre lo he dicho. Esa creencia en Jehová, yo le doy 100 años más. Yo creo que Como mucho, en 100 años más no se va a hablar de Jehová. yo le doy 15 Incluso años. tú decías en un live que la posición de Jehová, Jesús la está ocupando hoy en día. O sea, ya no es Jehová, ya se predica de Jesús. En 100 años más, no es de Jehová que se va a hablar. De Rocky Jesús. Pocky. Entonces, Eso sí. yo creo eso. No, yo creo que menos tiempo, mi rey, porque con esto de los avances, porque algo tenemos nosotros a favor que no tienen nuestros ancestros de hace 500, 600 años atrás, de que nosotros hoy en día tenemos acceso a la información, que Elías, que si yo qué, que patatín. Entonces, personas como nosotros, 60 o 70 años atrás, dentro de su nación eran apedreados, aunque nos tomen como hereje. Hay personas pensantes que dicen, mielquina, lo que él dice está duro, se me imposibilita abrazarlo por el hecho de que ya tengo un constructo ideológico de mi creencia, pero me hace más sentido y la gente tiene esa capacidad ahora mismo de razonar. Al mundo lo que le hace falta es información, evidencias. Entonces hoy en día estamos teniendo información, estamos teniendo evidencia y yo creo, en lo personal, que cuando ya mueran estos viejitos que les 60 años, que tienen 60, 70, esta nueva generación del muchachito mío en adelante, van a tener otro concepto de Dios totalmente diferente a lo que el creyente común o el denominador común tiene. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo no creo que dure 100 años. Eso está ley de 15 días. Jesús creía que era para su tiempo. Pablo creía que era para su tiempo. Los discípulos del primer siglo vendían todo porque ya no vamos, ¿para qué vamos a estudiar si ya Tú Cristo viene? me diste un versículo que estábamos en mi casa hablando, estábamos ahí pensando. Mateo 16, 28, que Jesús que Jesús, creía entonces Jesús como Dios estaba errado ahí. que Jesús no es Dios. Ah, ni no es nada. Dios. Oh, no, ay, yo le tengo respeto a Jesús. Es otro tema. Sí, eso Me es cae Ese es bien. otro tema. Señores, esto fue herejía santa. Ay, Dios. Jesús, te amo. I love you, Jesús. Ay, llegó la sierra.